Saludo cristiano en el nombre de Jesús. Una cordial bienvenida a este su programa Descanso para tu alma. Soy tu pastor y amigo y como siempre, mis amados hermanos, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que compartas esta enseñanza con muchas otras personas. También nos encuentras en las diferentes redes sociales y allí tenemos muchas enseñanzas, mucho material para la edificación de la vida cristiana. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala de estar en su presencia y poder traer un consejo, una enseñanza de la palabra de Dios, una enseñanza de sana doctrina, una enseñanza que en verdad pueda edificar tu vida, una palabra que pueda hacerte crecer, que traiga consuelo, también edificación, exhortación a nuestro ser, a nuestra alma que está tan necesitada de la gracia y de la presencia de Dios. Bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Bueno, hoy queremos tener una mirada al conflicto bíblico. Una mirada al conflicto bíblico. Qué bueno poder mirar y conocer un poco más la Escritura. Creo que es necesario que nosotros conozcamos todo el recorrido bíblico, todo lo que ha pasado en la historia bíblica y la razón por la cual estamos ahora aquí, en estos tiempos, la necesidad que hay, lo que está pasando con el ser humano, a razón de que todas esas cosas, cuál es la historia bíblica, cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios, a dónde quiere llegar Dios con todo esto que está sucediendo, con todo lo que ha sucedido, con lo que está sucediendo y también las cosas que han de suceder según la palabra de Dios. Bienvenidos entonces a este su programa Descanso para tu alma y vamos a permitirnos entonces aprender más y más de Dios. Creo que se necesita una gran humildad para enseñar la palabra, pero también se necesita una gran humildad para poder recibirla, para poder escucharla, para poder comerla, amén, para poder comerla y sobre todo para poder obedecerla y practicarla. No son los oidores los de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de ella. Así que esta palabra es para comerla, para creerla, para vivirla, para obedecerla. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús, porque eso es lo que nos dice la Escritura. Quisiera entonces, mis amados hermanos, mirar la palabra de Dios en esta ocasión. En la carta a los Efesios hay una escritura muy preciosa acá que ha de traernos gran claridad a lo que queremos enseñar y a lo que queremos hacer en esta hora. Efesios en el capítulo número 1 y el verso número 3 y siguientes dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gloria al Señor. Vamos a hablar con Dios, vamos a decirle a Él que nos hable, que nos enseñe la palabra, que nos instruya, que necesitamos saber más y más de Él, entender
y comprender esta preciosa palabra, esta palabra que nos instruye, que nos edifica. Cierre sus ojos, mi hermano, cierre sus ojos, mi amigo. ¿Usted cree en Dios? Él está ahí a su lado. Él está ahí presto para responderte, para bendecirte, para darte un regalo maravilloso que se llama la salvación. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar delante de ti, Señor Jesús. Te pedimos, oh maravilloso Rey, que nos des sabiduría, que nos des inspiración, que nos des gracia para traer esta palabra conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, y que podamos ser instruidos por ella, que podamos ser enseñados por ella cada día, en el nombre glorioso de Jesús. Mira cada una de estas personas, Señor. Unge sus oídos, su corazón, para que con humildad, Señor, y con gracia puedan recibir esta palabra y llegar al conocimiento de tu verdad. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Una mirada al conflicto bíblico. Bueno, una de las cosas de las que nos habla realmente la palabra de Dios es un conflicto entre el bien y el mal. Amén. Siendo obviamente nuestro Dios, el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Que quiso salvarnos a nosotros a través de su gracia, por medio de su misericordia, por medio de la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. Para nosotros entonces poder entender y comprender mejor la Escritura y la palabra de Dios, porque muchas personas cogen la Biblia y comienzan a leer y es probable que se asusten por las cosas que allí dice, y es probable que ni siquiera comprendan o entiendan el por qué la Biblia está diciendo lo que está diciendo. Bueno, hay que entender que no todo lo que la Biblia dice lo dijo Dios. O sea, hay cosas en la Biblia escritas que no las dijo el Señor, sino que las dijo una persona, que las dijo el diablo, que las dijo un pecador, que las dijo cualquier otra persona. Amén. Porque la Biblia habla en su contexto histórico y también la Biblia habla en su contexto profético. También la Biblia tiene el contexto del propósito de Dios para salvar al ser humano. La Biblia entonces nos habla del inicio de todas las cosas, el hecho de que Dios quiso crear todas las cosas, quiso crear el cielo, quiso crear el universo, quiso crear la tierra y todos los ejércitos que en ellos hay. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios lo sabe todo, que Dios sabe el fin aún desde el principio. Amén. Las cosas que todavía no han sucedido, Dios ya las sabe de antemano. Esto nos lleva entonces a nosotros a pensar que a pesar de que Dios sabía que vendría el pecado, que Lucero le daría la espalda y se iría tras su propia vanidad, hubiera querido apoderarse de su trono, de su gloria, a pesar de que el ser humano entonces también iba a pecar, entonces Dios dijo, de todas maneras los voy a crear. ¿Por qué? Porque así puedo derramar mi gracia, puedo derramar mi misericordia y puedo mostrarles mi salvación, mi poder y mi gloria. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dice la Biblia, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Eso es lo que leímos en el texto hace un instante. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces la Biblia acá nos está diciendo que Él nos creó para alabanza
de su gracia. Amén. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y nos hizo aceptos en el amado. Entonces, el pecado que habría de recibir el hombre en su corazón no era motivo para detener a Dios, para detenerlo en su proyecto, en su propósito de creación y de crear a un ser que lo amara y lo conociera y le sirviera con ánimo voluntario. Porque la clave y el secreto de todo este conflicto es el libre albedrío. Dios nos creó a nosotros con la libertad de poder elegir entre el bien y el mal. Si elegíamos entre el bien, entonces podíamos adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Podríamos hacerlo voluntariamente, porque Dios no quiere que la gente lo busque, le siga, le sirva, le ame, le adore, le alabe, obligados. Eso sí no está en el corazón de Dios. Antes, por lo contrario, el Señor Jesucristo dijo, el que quiera ir en pos de mí. Es una invitación. Amén. Para el que quiera. El que quiera ir en pos de mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Entonces, el anhelo de Dios y el propósito de Dios era crear un ser, crear una raza, una especie. Amén. Que lo adorara, que lo siguiera, que lo buscara, que le sirviera voluntariamente, no que estuviera ahí porque no tenía opción. Entonces por eso Dios nos presentó a nosotros el bien y nos presentó el mal. El ser humano entonces escogió el mal. Amén. El ser humano escogió el mal. La Biblia dice que todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso fue lo que decidió el ser humano. Ciertamente Dios hizo al hombre bueno, pero él buscó sus propias perversidades. Eso es lo que pasó con el ser humano. Pero el texto nos está diciendo acá que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios todavía no había creado nada cuando escogió crearnos a nosotros, cuando escogió darnos vida. Amén. Y a pesar de que Él sabía que íbamos a pecar, entonces Él escogió que entregarse a sí mismo para salvarnos a nosotros, hacerse hombre, hacerse humano. Así le dijo Pablo a los filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo obediente a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y fue y murió en una cruz, y sufrió muerte y muerte de cruz. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Teniendo entonces esta premisa como base del hecho de que Dios ha querido crear al hombre a pesar de que sabía que el hombre iba a pecar y que nos escogió y se escogió a sí mismo para venir y morir en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Tenemos que entender entonces el conflicto entre el bien y el conflicto entre el mal. Dios creó a un ángel, lo puso por encima de todos los demás ángeles, lo creó poderoso, grande, hermoso, lleno de sabiduría, pero nació en el corazón de este ser que Dios había creado el deseo de ser mayor que Dios, de ser más grande que su Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, al trono de Dios, seré semejante al Altísimo. Eso es lo que decía aquel ángel querubín protector que llama la palabra de Dios. Se inició entonces el mal, la lucha entre el bien y el mal. Dios podía haberlos destruido a todos ellos así, en un instante, podía haberlos acabado. Pero Dios no hace ese tipo de cosas. Dios los creó, Dios les dio la vida y entonces Dios había de mostrarle a Lucero y a todo el ejército de ángeles que él convenció, habría de mostrarles que la sabiduría de Dios era más grande, que él no actuaba como un dictador
donde obliga al ser a estar en su presencia, donde Él lo doblega y simplemente lo destruye si no están de acuerdo con Él. Dios no hace ese tipo de cosas. Dios continuó con su proyecto de salvación, para el ser humano y para todos aquellos que habríamos de creer en Él. Y entonces el diablo, como lo dice la palabra de Dios, se propuso destruir la obra de Dios. Vino, engañó al ser humano y comenzó a formar el caos que hay en la humanidad, sembrando la semilla del mal, sembrando violencia, sembrando odio, sembrando arrogancia, sembrando vanidad, sembrando conflicto, sembrando mentira, destrucción, muerte. Y entonces eso comenzó a entrar en una redundancia cíclica, en un ciclo vicioso donde el ser humano siempre vuelve a la maldad. Cristo Jesús entonces quiso tratar con el ser humano, descendió del cielo, se hizo hombre, entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Para entender entonces el conflicto bíblico, hay que entender que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, pero la palabra nos está hablando de la creación de Dios antes, inclusive, de crear este mundo, de crear esta tierra. Creó los cielos, creó los ejércitos celestiales, luego creó la tierra, todas las cosas que hay en la tierra, y creó al hombre. Para poder entender todo el recorrido bíblico, para poder entender toda esa historia bíblica, entonces nosotros debemos comprender que la Biblia hay que dividirla en 7 periodos, que nos darán a nosotros mayor luz acerca del propósito de Dios. Y en cada uno de esos periodos, entonces Dios ha tratado con el ser humano de diferentes maneras y de diferentes formas. Amén. Esos periodos de los cuales te estoy hablando se conocen como dispensaciones. Amén. Se conoce como dispensación. Y una dispensación en la Biblia es la presentación de un evento importante y cómo se desenvuelve gradualmente la historia de la palabra de Dios, la historia en la Biblia, tomando en cuenta a través de la misma el propósito espiritual y la revelación de Dios. Una dispensación entonces es un periodo de tiempo que inicia con una bendición y termina con una maldición. Y ese periodo de tiempo tiene un mensaje y tiene un mensajero y tiene un propósito de Dios. Y así sucesivamente encontramos en la palabra de Dios 7 diferentes periodos o 7 diferentes dispensaciones que cuando las estudiamos a fondo, porque ahora lo que estamos haciendo es solamente una mirada así a todo ese conflicto bíblico. Pero si tú tienes la oportunidad de sentarte y estudiar a fondo cada uno de esos periodos, cada una de esas dispensaciones, vas a poder entender, amén, y vas a poder conocer el propósito de Dios en cada época diferente y la manera como Dios trata con los seres humanos de manera diferente en cada uno de esos periodos. Amén. El primer periodo que encontramos en la Biblia es conocido como el periodo o la dispensación de la inocencia. Dios crea al hombre, lo crea bueno. Amén. Dios lo crea a su imagen, lo crea a su semejanza, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Amén. En una condición de pureza, en una condición de santidad, lo pone en un huerto, lo colma de bendiciones. Tiene una relación profunda con Él en la que se hablan, se conversan, se pasean por el huerto y el hombre conoce entonces a Dios, conoce su voluntad. Dios le enseña una cantidad de cosas y le da la autoridad al ser humano de ponerle el nombre a todas las cosas que Dios había creado. Entonces el periodo de la inocencia comprende diferentes aspectos de la historia bíblica. Uno de ellos es la creación.
del cielo, la creación de la tierra, la creación de todos los seres espirituales, la creación de los seres vivos acá en la tierra, la creación del hombre, la creación de la mujer. Amén. Cómo fueron creados sin pecado en un estado de inocencia. Nos habla entonces la Biblia de que Dios al hombre lo puso en el huerto de Edén, pero le dio un mandamiento, le dio una palabra. Dios allá en el huerto de Edén plantó dos árboles. Uno fue el árbol de la vida y otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Y Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol del bien y del mal, porque el día que comiese de él, entonces moriría. No porque esa fruta como tal lo fuera a matar, sino porque Dios habría de acortar su vida a causa de que el hombre por su pecado confronta a Dios. Amén. Cuestiona la soberanía y la autoridad de Dios. Entra en desobediencia, le da la espalda al mandamiento de Dios y esto entonces no se puede pasar por alto. Bendito el nombre del Señor. Dios crea al hombre en un estado de inmortalidad. Dios no creó al hombre para que él se muriera. No, Dios lo creó para que él viviera. De esta manera creó Dios al hombre. Se produce entonces la tentación. Tenemos ahí el relato bíblico del libro de Génesis, capítulos 2, capítulo 3. Amén. Habla de la caída del hombre, cómo el hombre entonces le da la espalda a Dios, cae en pecado, viene el juicio de Dios. ¿Para quién? Para el tentador, para el hombre, para la mujer y un juicio también para la misma tierra. Amén. Un juicio también para la misma tierra. Pero Dios ahora al hombre lo viste con pieles de cordero, lo justifica, le promete un redentor, pero aún así lo tiene que expulsar del paraíso. ¿Por qué? Porque en el paraíso había otro árbol. Recuerde que dijimos que había Dios plantado dos árboles especiales en el huerto del Edén. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, pero también había plantado el árbol de la vida. Amén. Y Dios necesitaba expulsar al hombre de allí. ¿Por qué? Porque el hombre podía extender su mano, comer del árbol de la vida, vivir para siempre en pecado. Y Dios no podía permitir eso. Dios no podía permitir que el pecado se prolongara o se extendiera a la eternidad. El pecado es un gran mal, es un gran problema. Entonces Dios no podía permitir que ese pecado se extendiera entonces a la eternidad y que el ser humano viviera para siempre en pecado. Entonces lo sacó del huerto del Edén y dice la Biblia que puso dos arcángeles con espadas, amén, de fuego que se enrollaban, que se envolvían, de modo que el camino hacia el árbol de la vida no se podía cruzar. El ser humano entonces sale expulsado del paraíso y allí termina entonces la dispensación de la inocencia. El ser humano dejó de ser inocente y termina con el juicio. ¿Cuál es el juicio? La expulsión del paraíso, la expulsión del hombre del huerto del Edén, cuando Dios puso juicio sobre el tentador, le dio juicio, puso juicio, amén, sobre el hombre, sobre la mujer y también sobre la tierra. Bendito el nombre del Señor. Ahora entonces se inicia la dispensación de la conciencia, que es la segunda dispensación. Esta dispensación tiene una duración de 1656 años y termina en el año 2348 antes de Cristo. Amén. Ese es el periodo de duración de esta dispensación, 1656 años. Entonces Dios le promete a Adán un redentor. Le promete que no lo va a dejar así, que él va a hacer algo para salvarlo de ese estado ahora en el que estaba. Perdió la inmortalidad, ahora es un ser mortal.
Ahora el pecado entró en el mundo por un hombre, dice la Biblia, y por el pecado vino la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es conocida como la dispensación de la conciencia. Amén. ¿Por qué? Porque ahora el hombre es consciente. Es consciente del pecado. Es consciente del bien y del mal. Es consciente de la muerte. Es consciente de las circunstancias en las que ahora está, que ha perdido su identidad como hijo de Dios, que ha cuestionado la autoridad de Dios. Ahora el hombre es consciente de la maldad en el mundo, es consciente de la muerte, es consciente de que hay un enemigo por allí llamado la serpiente antigua, diablo y Satanás. Amén. Adán es consciente de una cantidad de cosas y es consciente de que ha perdido su identidad como hijo de Dios. Es expulsado del paraíso. Amén. En esta dispensación de la conciencia, entonces, se sucede otro pecado grave. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel, y Caín mata, asesina a su hermano Abel, porque tuvo envidia de la manera como Abel se relacionaba con su Dios y él no lo hizo. Entonces, ahora Caín le quita la vida a su hermano y entonces Dios lo expulsa también de la presencia de sus padres. Dios entonces a Adán y a Eva, en lugar de Abel, les da un segundo hijo, o un tercer hijo, perdón, llamado Set, y de Set comienza a nacer diferentes generaciones, y de cada una de esas generaciones, uno de sus hijos entonces se guardó en el conocimiento para Dios. Pero en esa dispensación de la conciencia nos dice la Biblia que la maldad se extendió por todo el mundo. Esa maldad subió hasta la presencia de Dios. El hombre se llenó de corrupción. La Biblia dice que todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios cierra entonces este periodo de la conciencia con un diluvio, con un castigo, con un juicio para toda la humanidad. Dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y entonces dijo: raeré de sobre la faz de la tierra, quitaré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente. ¿Por qué? A causa de la maldad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso fue entonces lo que sucedió. Se inicia una tercera dispensación. Una dispensación conocida como la dispensación del gobierno humano. Este periodo se inicia en el año 2349, amén, y termina en el año 1921 antes de Cristo. 428 años, amén. Dice entonces la Biblia que la maldad del hombre sube hasta la presencia de Dios. Dios decide destruir entonces de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Algunos acontecimientos entonces en esta dispensación del gobierno humano. Amén. La promesa de Dios de que vendría bendición. Amén. Cómo Dios establece, instituye el gobierno humano, donde Dios al ser humano le da autoridad sobre todas las cosas creadas acá en la tierra. Dios hace un pacto con Noé, le promete que no destruirá más al ser humano con un diluvio y pone el arco iris como señal. Vienen las generaciones de Noé, amén. Viene la maldición de Noé para su hijo Cam, porque vio su desnudez, amén, como todos los camitas entonces pasaron a servirle a sus hermanos. Las profecías de Noé sobre sus hijos, cómo la tierra comienza a repoblarse nuevamente y cómo surge una vez más el pecado.
cómo la maldad del hombre vuelve a surgir, se vuelve a extender una vez más y el ser humano se une y quieren construir una torre, la torre de Babel. Quieren construir una torre, ¿por qué? Porque quieren hacerse de un nombre y quieren hacerse de una autoridad que no pueda ser destruida, y quiere ser el hombre más grande y estar más alto que Dios. Dios destruye esa torre, confunde allí sus lenguas. Amén. Allá nacen entonces las diferentes lenguas, los diferentes idiomas y todo esto. Viene la confusión de lenguas y como la humanidad entonces se extiende por todo el mundo y una vez más el pecado vuelve a surgir en medio de toda la humanidad. Ahora, entonces hay una cuarta dispensación, llamada la dispensación de la promesa. Es la etapa en la que Dios escoge una nación para sí, un pueblo que le sirva. Entre todos los pueblos del mundo, Dios quiere que el mundo entero lo conozca a través de esa nación. Esta dispensación de la promesa se inicia en el año 1922 antes de Cristo y termina en el año 1491 antes de Cristo. 430 años, un periodo de 430 años. En este periodo entonces Dios llama a un hombre pagano, ¿cierto? Llamado Abraham. Dios lo llama, trata con él, le muestra su gloria, le muestra su bendición, le revela entonces su propósito, y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia, y Dios ahora cambia su nombre de Abraham por Abraham. Amén. Padre enaltecido por padre de muchedumbre. Abraham siendo anciano, su esposa siendo anciana, habiendo cerrado la edad y siendo estéril, Dios le da un hijo, Isaac. Amén. Y entonces Dios comienza de ellos a formar una nación que se conoce como la nación de Israel. Jacob, hijo de Isaac, con 70 personas entran a Egipto buscando refugio, buscando alimento a causa de una gran hambre que hubo sobre toda la tierra. Y entonces ellos se establecen en Egipto y comienzan a crecer. Son conocidos como los hebreos. El pueblo hebreo comienza a crecer y a desarrollarse en aquella nación, de tal manera que se vuelve una nación poderosa, se vuelve una nación, hermano, dentro de otra nación, a la cual el rey egipcio, el emperador egipcio, entonces el faraón egipcio les tiene miedo y dice: no, esta gente nos va a destruir. Manda a matar a todos los niños para que no se multipliquen, pero Dios le salva la vida a un niño llamado Moisés. Amén. Y de ese niño entonces Dios comienza a ser un líder. Y finalmente Moisés es quien saca al pueblo de Israel de allá de la esclavitud en Egipto y los lleva por el desierto. Este periodo de la promesa, amén, en el que Dios trata con Abraham, en el que Dios le promete a Abraham que le daría una nación grande, que sería como las estrellas de los cielos, amén. Dios también le dice a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le promete a Abraham una salvación, no solamente para su familia, sino para todas las personas y todas las familias entonces que han de creer en Dios, así como creyó Abraham. Este periodo de la promesa entonces termina con la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Son esclavizados allá por más de 400 años. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y Dios entonces llama a Moisés. Año 1491 antes de Cristo. Se inicia la quinta dispensación y seguramente una de las más extensas
conocida como la dispensación de la ley. Esta dispensación de la ley, amén, se inicia entonces en el año 1492, dura 1525 años y termina en el año 33 después de Cristo. O sea, la dispensación de la ley termina con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La dispensación de la ley, siendo entonces una dispensación supremamente amplia, comprende varios aspectos de la historia del pueblo de Dios. Habla de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, de cómo Dios los sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, amén, los sacó de allá, el éxodo del pueblo de Israel, cómo Dios los lleva por el mar rojo, abre el mar para que el pueblo pase y destruya allá con las aguas del mar al faraón con todo su ejército, cómo Dios lleva al pueblo de Israel al desierto del Sinaí y allá entonces Dios llama a Moisés y le da la ley, los establece como nación, amén, cómo el pueblo peca y se rebela contra Dios y Dios los castiga llevándolos en una peregrinación por todo el desierto por un periodo de 40 años. Pero Dios ya le ha dado a Moisés entonces la ley, le dio los estatutos, le dio los mandamientos, le dice que construya el tabernáculo y allí entonces ellos comienzan a ofrecer sus sacrificios y comienza Dios a tratar con el pueblo de Israel. Por algunos periodos ellos buscan a Dios, por otros periodos vuelven y lo dejan. Dios los bendice, vuelve otra vez Israel al pecado y Dios los castiga, los entrega en las manos de sus enemigos. Cómo el pueblo se cansa de ser dirigidos directamente por Dios y piden un rey, y entonces Dios les da un rey, y viene el rey Saúl, luego el rey David, luego el rey Salomón, y después de Salomón viene su hijo, quien divide el reino de Israel. El reino de Israel se divide en dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. El pueblo de Israel se va al norte y el pueblo de Judá se queda en el sur, y cómo los del norte son invadidos por los asirios y cómo los del sur son llevados cautivos por los babilonios. Viene entonces luego ese periodo de 70 años del pueblo de Judá en Babilonia, donde Dios también allá los saca y los lleva nuevamente a su territorio y les permite reconstruir el templo. Y entonces uno de los pináculos y de los puntos más importantes de la dispensación de la ley es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios se manifestó en carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice el apóstol Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Dios viene a este mundo en forma humana, Él no mandó a alguien más, Él mismo tomó forma humana, y a esa forma humana la Biblia le llama el Hijo de Dios, y Jesucristo se llama a sí mismo como el Hijo del Hombre, pero es el mismo Dios quien se manifestó en carne. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Jesucristo entonces nace y crece, dice la Biblia, como hombre en estatura, en sabiduría, en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Luego, cuando cumple la edad que necesitaba para iniciar su ministerio, comienza a predicar, a hacer cosas grandes, señales, maravillas, una palabra poderosa, unos milagros portentosos, cómo resucitaba a los muertos, cómo limpiaba los leprosos, cómo le daba la vista a los ciegos, cómo sanaba a los enfermos, cómo predicaba una palabra que transformaba el corazón de las personas, el corazón de los seres humanos transformado por esa palabra.
Jamás hemos oído hablar así a hombre alguno, decían las gentes. Jesucristo entonces vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para pagar el precio del pecado. El ser humano había pecado y la única manera de recibir el perdón era a través de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús entonces va en lugar nuestro a la cruz del Calvario, entrega su vida ya, muere en nuestro lugar, nos justifica, nos redime, nos perdona, nos salva, nos santifica, nos da la vida eterna. Amén, nos pone en lugares altos, en lugares celestiales. Pero Jesús le dice a sus discípulos que vayan por todo el mundo y prediquen este nuevo mensaje, esta buena noticia de que Él nos ha salvado, y esa noticia se conoce como la palabra del Evangelio. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Termina la dispensación de la ley entonces con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Pero ahora el Señor le hace una promesa a sus discípulos. Les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos con el poder del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Gloria al Señor. Establece el Señor Jesucristo una iglesia. Establece el Señor Jesucristo un pueblo conformado no solamente por judíos, sino también conformado por gentiles, por las demás naciones. Dios le había prometido a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que Dios le había prometido a Abraham que no solamente iba a salvar a su pueblo, a su descendencia, sino que toda familia en la tierra que creyera en él, así como creyó Abraham, entonces seríamos salvos. Se inicia una de las dispensaciones más maravillosas, más extraordinarias y más benéficas para nosotros, como es la dispensación de la gracia. Esta dispensación entonces se inicia en el año 33 después de Cristo, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el derramamiento del Espíritu Santo allá en el aposento alto. Pero a su vez, esta dispensación de la gracia se divide en 7 periodos diferentes. Esta dispensación de la gracia se divide en 7 periodos diferentes que la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulos 2 y 3 las llama el mensaje a las 7 iglesias. No que haya 7 iglesias. Bueno, en esa época de manera literal existían aquellas 7 congregaciones, pero cada una de esas congregaciones está representando un periodo. Amén. Está representando un periodo en la historia bíblica y en la historia de la iglesia. La gracia del Señor Jesucristo. Amén. Aquel primer periodo entonces es conocido como el mensaje a la iglesia de Éfeso. Amén. La palabra Éfeso significa deseada, y esta iglesia va desde el año 60 hasta el año 100 después de Cristo. Amén. Éfeso representa la primera de las épocas en las que Dios divide entonces el periodo de la dispensación de la gracia. Amén. Para ese entonces habían pasado algunos emperadores romanos, entre ellos Calígula, amén, Claudio I, y entre otros como Nerón, que persiguieron a los romanos, que persiguieron la iglesia. Se sucedió la destrucción de la ciudad de Jerusalén por parte del general Tito Vespasiano, amén, en el año 70 después de Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces en el año 96 gobernó el emperador Vespasiano, y fue precisamente un hijo suyo, Tito Vespasiano, el que destruyó la ciudad de Jerusalén.
En el año 100 al año 300, entonces viene el segundo periodo de la iglesia, conocido como Esmirna, cuyo nombre significa mirra, sustancia aromática para embalsamar los muertos. Es una época de gran violencia contra la iglesia. Los creyentes vivían en cuevas por causa del evangelio, en las catacumbas de la ciudad romana, a causa de la persecución y de la gran mortandad que había en contra del pueblo de Dios. Amén. Y sufrieron la más cruda de las persecuciones de esa época. Y el Señor termina diciendo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Se inicia luego entonces en el año 300 esta tercera o este tercer periodo de la dispensación de la gracia, conocido como Pérgamo. Pérgamo significa matrimonio en la altura. Amén. Va del año 300 al 590 después de Cristo. Entonces se levanta un emperador en Roma llamado Constantino. Constantino entonces saca a los cristianos de las catacumbas, termina la persecución contra el cristianismo, los trae, los lleva a su favor, se asocia con ellos y comienza a vislumbrarse los primeros fundamentos de la Iglesia Católica Romana. Se mezcla el paganismo con el cristianismo, surge la religión católica. Entonces este Constantino deja de perseguir supuestamente al cristianismo, pero el cristianismo comienza a contaminarse con el paganismo y surge una nueva religión, pero la verdadera iglesia del Señor sigue escondida, sigue por allá. Aquellos que tuvieron el discernimiento y la sabiduría para no contaminarse con esa nueva enseñanza, con esa nueva religión. Entonces viene el edicto de Milán, donde los cristianos dejan de ser perseguidos. Se inicia entonces la Iglesia Católica con el Concilio de Nicea, donde se establece la doctrina de la Trinidad, el bautizo de los niños, la adoración de los ángeles, la doctrina del purgatorio, una cantidad de cosas que surgen allí en aquel periodo de Pérgamo. Se inicia el cuarto periodo de la dispensación de la gracia, conocido como Tiatira, año 590 al año 1517. Tiatira significa sacrificio continuo. Es donde el periodo que la Iglesia Católica toma con más fuerza, porque se establecen en todo el mundo, establecen en aquel periodo las cruzadas en contra de los judíos y en contra de los musulmanes, y la Iglesia Católica Romana entonces toma toda su fuerza y toma todo su apogeo. Luego viene entonces una sexta iglesia, o un sexto periodo para la dispensación de la gracia, un quinto, llamado Sardis, que significa cosas que permanecen, no hay cambio. Abarca desde el año 1517 hasta el año 1751 después de Cristo. Se levanta la Inquisición, amén. Es una doctrina católica que va en contra de todos los pueblos, de todas las religiones del mundo. Cualquier pueblo que predique otra doctrina que esté en contra de la Iglesia Católica, entonces es exterminado por la Santa Inquisición Católica Romana. Luego viene el periodo de Filadelfia, año 1751 al año 1900. La palabra Filadelfia significa hermanos, amigos, amigos, hermanos. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, comienza a surgir, comienzan a salir de las catacumbas, amén, comienzan a sacarse en diferentes traducciones de la palabra de Dios. Se conquista entonces o se descubre el continente americano, y esto permite
que muchos cristianos puedan huir de la Inquisición, que puedan huir de la Iglesia Católica y comenzar a hacer asentamientos en el Nuevo Mundo, y cómo el Evangelio comienza a surgir y cómo la Iglesia verdadera del Señor comienza a levantarse y a tomar fuerza. Amén. La iglesia de Filadelfia fue la separación de las iglesias de Tiatira y Sardis. La caridad y el amor fraternal de la iglesia de Filadelfia disiparon las amargas animosidades que caracterizaban entonces a las disputas teológicas y doctrinales de la iglesia católica en el periodo de Sardis. Y esto hizo entonces de manera posible y le dio fuerza a la evangelización y a la extensión de la palabra y de las obras misioneras hacia el Nuevo Mundo, al Nuevo Mundo conocido como el continente americano. Ahora entonces, en el año 1900 surge el último periodo de la gracia, que es el cual estamos viviendo ahora, que es la iglesia de la Odisea. La palabra Odisea significa los derechos del pueblo o el juicio del pueblo, y esta iglesia abarca un periodo de 1900 años, del año 1900 en adelante hasta nuestros días. Amén. En este periodo entonces de la Odisea viene la era moderna, la tecnología, la ciencia se extiende, la ciencia se abre paso hacia este nuevo mundo, hacia este nuevo periodo. El mundo entero está en un caos político, religioso, social, económico, familiar. Hay un caos grande en todo el mundo, pero este periodo de la Odisea, que significa los derechos del pueblo, donde el pueblo reclama sus derechos, pero nadie quiere cumplir sus deberes, entonces este periodo terminará con el levantamiento de la iglesia. Cuando el Señor entonces levanta la iglesia, se inicia un periodo que se conoce como la Gran Tribulación. Culmina la dispensación de la gracia entonces con esa gran tribulación y se inicia la última dispensación de la cual queremos hablar entonces en este momento, que es la gran tribulación, el juicio de las naciones y el periodo del milenio que llama la Biblia. Después de que el Señor entonces levanta la iglesia, se inicia para este mundo un periodo que se conoce como la Gran Tribulación, un hombre donde Satanás lo llenará de sabiduría y con todo su poder, entonces gobernará el mundo entero y hará guerra contra el pueblo de Israel. Los seres humanos serán marcados. Este periodo de 7 años se caracteriza por la muerte, por el hambre, por la injusticia, por las pestes, por las enfermedades, por los desastres naturales. Sucederán cantidad de cosas. Y al final del periodo, o este periodo de 7 años, el Señor Jesucristo descenderá del cielo con su ejército celestial para hacer juicio al anticristo, al falso profeta y a la bestia. Después de la gran tribulación, entonces Dios se va a sentar en el monte de los olivos y hará juicio a todas las naciones. Amén. Porque se va a iniciar un periodo de 1000 años en el cual Dios le demostrará al mundo cómo hubiese sido la vida en esta tierra si el hombre nunca hubiera pecado. Y en ese periodo de 1000 años Dios va a restaurar al pueblo de Israel, lo va a poner en alto y será el imperio que gobernará este mundo. Entonces, al final de la gran tribulación, Dios descenderá con su ejército, castigará y destruirá al anticristo, los va a aprisionar en un abismo, dice la Biblia, al anticristo, al falso profeta y a la bestia, y las naciones que fueron aliadas de Israel, las naciones que sirvieron a Israel, entonces entrarán al periodo del milenio, y las que no, entonces serán destruidas. En este periodo de 1000 años, que es la séptima dispensación, conocido como el periodo milenial, entonces Dios va a gobernar con el pueblo de Israel y las naciones enteras
vendrán a ofrecer sacrificio y a traer ofrendas a la nueva Jerusalén. Dios va a hacer descender del cielo la nueva Jerusalén, la va a establecer en la tierra, una ciudad con calles de oro, dice la palabra de Dios, mar de cristal. El pueblo de Israel estará allí gobernando y todas las naciones le servirán. Cuando terminen los 1000 años, entonces cuando termine ese periodo de 1000 años, la séptima dispensación, nuevamente se soltará el diablo, y el diablo vendrá y engañará nuevamente a las naciones que harán guerra contra el pueblo de Israel, pero la Biblia dice que Dios los destruirá con el espíritu de su boca. Después del milenio y después de esa gran guerra, Dios va a establecer un trono blanco, donde juzgará al ser humano, donde juzgará a todos los seres humanos que han pasado por esta tierra, desde Adán hasta el último de los hombres. Y en aquel juicio entonces Dios le mostrará el pecado a cada ser humano, y cada ser humano será juzgado por sus obras, será condenado por sus obras. Y dice la Biblia que se abrirán los libros, y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Mientras que la iglesia del Señor, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos sido lavados por su sangre, bautizados en su nombre, estaremos en su gloria, estaremos en su presencia, estaremos en la patria celestial. Más o menos entonces esto es una mirada al conflicto bíblico, a lo que la Biblia nos enseña entonces como las dispensaciones dentro del propósito de Dios, que es encontrar un pueblo que lo alabe, que le sirva en espíritu y en verdad. Amados hermanos, muchas gracias por estar allí con nosotros, por estar atentos a la palabra de Dios, por tener ese deseo de crecer, conocer y aprender cada día más de la palabra. Como siempre, les invitamos para que compartan este video con muchas otras personas. Gracias por estar acá hasta el final, escuchar esta enseñanza toda completa y poderla compartir. Les deseamos a todos y cada uno de ustedes las ricas y abundantes bendiciones de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperamos que esta palabra sea poderosa para tu vida. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.